Buenos días, directora, maestros, compañeros y compañeras. Mi nombre es Edison Salazar. Es un gusto saludarles y presentarles el acto cívico correspondiente al mes de abril, en el cual aprenderemos el valor del respeto y las demás actividades que corresponden a abril. A continuación entonaremos la primera estrofa del himno nacional. Saludo 1. Como siguiente punto, jura a la bandera. Buenos días, directora, maestros y alumnos presentes. Hoy tengo el honor de decirles la jura de la bandera. Por favor, levanten su mano derecha a la altura del hombro y repitan después de mí. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exactitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos. Velar y aún morir, porque donde es perpetuamente sobre una patria digna. Gracias, pueden bajar su mano. Valor del mes de abril, el respeto. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Robinson Herrera, soy de tercero F y hoy vengo a hablarles sobre el respeto. El respeto hace ilusión a uno de los valores morales más difundidos entre la sociedad y es aquel que se refiere a conocer, venerar o apreciar a un objeto, persona o ser vivo. Por ejemplo, respeto a las leyes, respeto a los animales, respeto a los mayores. El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede respetar a otra sin tener que adherir a lo que ésta piensa o la forma en la que actúa. Es decir, puede no pensar como el otro, pero no por eso debo ofenderlo o discriminarlo. Este valor resulta clave para que la sociedad logre permanecer unidas a lo largo del tiempo, puesto que se debe tener en cuenta que en la misma no solo conviven distintos grupos sociales, sino que también se desenvuelven en un espacio geográfico que deben ser respetados junto con animales, plantas y recursos naturales que ahí pueden encontrarse. Gracias. Día Internacional de la Danza. Buenos días, compañeros, maestras. Mi nombre es Gerson Israel Mejía Guzmán, de tercero básico, sección F, y yo les vengo a hablar del Día Mundial de la Danza. Como ven, aquí tengo mi cartel ilustrativo y les empiezo a hablar del Día de la Danza. En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por el UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Horst Noverre. El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reunida a todos los que han elegido esta forma de exposición sin barreras culturales, políticas y éticas. ¿Qué es la danza? A través de movimientos corporales los seres humanos se han expresado y comunicado desde tiempos ancestrales. La danza es, entonces, una forma de expresión. Recordemos el Festival de Danzas del Instituto Nacional Mixto América de Villa Canales. Día de las Américas. El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del continente americano en 1931. Se eligió la fecha del 14 de abril por ser la fecha en que, mediante la primera Conferencia Internacional Americana,
Fue celebrada en el Distrito de Colombia entre 1889 y abril de 1890. Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional en esta y en otras regiones, en la que por entonces Unión Panamericana hubo recepciones diplomáticas y celebraciones públicas y civiles en escuelas y una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo. Día de la Secretaria. Felicitamos a las hermosas secretarias de nuestro Instituto América. Buenos días, señora directora, maestros y compañeros alumnos. Mi nombre es Cecilia Sam, de tercero F, y hoy les vengo a hablar del tema del Día de la Secretaria. El 26 de abril de cada año se celebra en Guatemala el Día de la Secretaria, fecha con la cual se honra la labor de las mujeres que día a día son las encargadas de supervisar de manera confiable los asuntos de las personas que estén bajo orden. La conmemoración del Día de la Secretaria se inició en 1952 en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Secretarias. Eso fue lo que conllevó a todos los países que escogieran un día al año para celebrar y conmemorar la labor de las secretarias. Gracias. Día del Planeta. Buenos días, maestros y compañeros alumnos. El día de hoy les hablaré sobre el Día del Planeta Tierra. Desde hace más de 50 años que cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. La fecha busca generar conciencia mundial sobre la relación entre los seres humanos, seres vivos y medio ambiente natural. Su origen no se dio en un momento en que la protección del medio ambiente fuera una prioridad en la agenda política. Sin embargo, las personas comenzaron a indagar por la poca acción en este sentido. Existen varias teorías sobre la fecha que se decidió para conmemorar este día, pero su origen remonta en abril en 1970, cuando buscaban llevar adelante una protesta. Día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar. Gracias. Muchas gracias por su atención.